y ya hemos desarrollado la lectura de la palabra, hemos desarrollado la meditación en la palabra. La vez pasada hablamos sobre la oración y hoy vamos a hablar de algo muy importante y muy interesante y es la adoración. Adoro y alabo. Diga conmigo, yo adoro y también alabo. Algunos estarán diciendo, bueno, ¿y qué nos van a enseñar de eso? Si ya desde el primer día que llegué a la congregación o que he asistido a un culto cristiano, ya yo adoro, ya yo alabo y no veo ningún misterio ahí. Pues déjeme decirle que la adoración y la alabanza tiene muchas cosas que de pronto nosotros a veces lo ignoramos y decimos que alabamos, decimos que adoramos, pero hasta que no entendamos todo lo que esto implica, no le veremos la seriedad o lo importante que es para Dios la adoración y la alabanza. Entonces acuérdese, adoro y alabo. Hoy en día, cuando hablamos de un adorador, la mayoría de personas piensan en un cantante, ¿sí? Y usted va a ver por ahí en los afiches o en los videos donde invitan y dicen, vamos a tener un culto especial y va a venir el predicador fulano de tal y también va a estar el adorador fulano de tal. Y se ha convertido como en una forma de referirse a los cantantes, pero realmente cuando usted va a estudiar en las Escrituras, todos nosotros debemos ser adoradores. Amén. Independientemente de que sepamos o no cantar bonito. ¿Sí me explico? Amén. O sea, cuando yo hablo de un adorador, no me estoy refiriendo a un cantante. Porque la adoración y la alabanza a Dios no necesariamente es con música. ¿Sí? La mayoría de personas hemos llegado a igualar adoración y alabanza a música, incluso a veces música lenta y música rápida, pero la verdad es que la adoración y la alabanza es más que solo música. De hecho, la música es una forma o un canal o un medio que podemos utilizar para alabar y adorar a Dios, pero no es el único canal ni el único medio. Amén. Amén. Algo muy interesante que encontré buscando es que nosotros sí estamos acostumbrados a oír la palabra adorador, pero no estamos acostumbrados a oír la palabra alabador. ¿Sí? Yo hasta ahora no he escuchado por ahí que digan, ay, invitamos al alabador fulano de tal. Pero me puse a buscar y en el diccionario sí aparece. Aparece adorador y aparece alabador. Y un alabador es una persona que, según el diccionario, una persona que alaba. Un alabador es alguien que alaba. Otro significado es también que celebra con palabras de elogio. Ese es un alabador. Entonces usted y yo debemos ser adoradores y debemos ser alabadores. Aunque nadie haya hecho un afiche suyo diciendo alabador fulano de tal, pero delante de Dios usted es alabador y usted es adorador. Vamos a iniciar entonces por entender lo que es adoración y lo que es alabanza. Porque no es lo mismo, diga conmigo, no es lo mismo. No es lo mismo. Se parece, pero no es lo mismo, ¿sí? La adoración es rendir culto a un ser o cosa que se considera de naturaleza divina o santa por lo que es, por sus cualidades, más que por lo que haya hecho. Es decir, porque nosotros que entendemos y tenemos la verdad, pues sabemos que adoramos ¿a quién? A Dios. Pero hay gente que no entiende eso, entonces adoran a otras cosas o a otros dioses. Entonces ese es el asunto, que yo podría caer en la idolatría. La idolatría es precisamente eso, cuando le damos la adoración a otro que no es Dios, sea persona o cosa. Porque déjeme decirle que en nuestras culturas ancestrales, indígenas, etcétera, habían
rituales en los que adoraban a una piedra, al sol, a un árbol, etcétera. Eso es adoración, pero no es al Dios verdadero. Entonces, para yo adorar algo, le estoy rindiendo culto a ese ser, persona o cosa, porque considero que es de naturaleza divina. O sea, yo digo, ese piano merece ser adorado porque es que es un Dios. Tengo que sentir y considerar que es un Dios para estarlo adorando. Por eso en mi caso particular no estoy satanizando ni mandando al infierno ni juzgando a nadie, pero a mí casi no me gusta decirle, no lo uso yo no le digo a nadie yo te adoro, ¿sí? Porque de pronto usted siente eso, o sea, usted tiene un familiar que usted quiere mucho, un hijo que usted quiere mucho o a su esposa, y entonces uno puede decirle, ay, te adoro. Sí, es una expresión que usa la gente sin saber lo que realmente significa adorar. Cuando usted le dice a alguien, yo te adoro, o otra que uno utiliza, o que la gente utiliza mucho es, ay, ese niño es divino, pero ¿realmente es divino? Divino, ¿sí sabe lo que significa la palabra divino? Que es una divinidad, o sea, un Dios. Entonces, no estamos satanizando, no estamos juzgando, solamente queremos entender que para que yo pueda adorar algo, tengo que creer o entender que ese algo o ese alguien es un Dios. Por el contrario, la alabanza sí se le puede dar a una persona. Algunos ya están asustados. ¿Qué herejías que está predicando el hermano Samuel? Resulta que mirando en la Biblia me doy cuenta que la adoración, diga conmigo, la adoración es solo para Dios. ¿Ya se la aprendieron? La adoración es solo para Dios. Pero la alabanza sí hay partes de la Biblia donde se le da alabanza a una persona. ¿Qué es una alabanza? Para que usted lo pueda diferenciar. La alabanza es celebrar lo que alguien hace, ha hecho o va a hacer, y lo celebramos por medio de manifestaciones de aprecio y cariño. Es decir, cuando su esposa prepara unos tacos y a usted le gustaron mucho y usted le dice, uy, le quedaron muy ricos esos tacos, usted la está alabando y no es pecado. O sea, Dios no se enoja porque usted le diga, le celebre o le alabe el hecho de que como cuando dice, es que tacos como los que hace mi esposa no los hace nadie. ¿Qué está haciendo ese hombre delante de sus amigos, de sus familiares, etcétera? La está alabando delante de sus familiares porque él está diciendo, nadie hace tacos como los que hace. Esa es una alabanza. Entonces, recuerde, la adoración solo a Dios, la alabanza, y hay ejemplos bíblicos. Por ejemplo, el apóstol Pablo en alguna oportunidad dijo de una iglesia, dice, no recuerdo el caso específico, pero les dice, en esto no os alabo. O sea, en esto que ustedes están haciendo no los alabo, pero en esto otro sí los alabo. O sea, ¿qué le está diciendo? Esto lo están haciendo mal, pero esto sí se lo aplaudo. Lo están haciendo bien. Amén. Entonces ya quedó claro que la adoración es solo para Dios. ¿Y por qué es solo para Dios? Porque no se basa en lo que hace o lo que haya hecho o en lo que va a hacer, sino en lo que Él es. Por eso la adoración es solo para Dios, porque no se basa en lo que haya hecho. Haga o no haga, Él es bueno, Él es maravilloso, Él es soberano, Él es sublime. Eso es adoración. Cuando yo empiezo a decir lo que Él es y alguien de pronto se me acerca y dice, pero usted dice que Él es bueno, que Él es maravilloso, que Él es sublime, que Él es soberano. ¿Y dónde está? A ver, yo lo veo a usted. Usted no lo veo que sea multimillonario, no lo veo que tenga. O sea, empieza a cuestionar mi adoración porque me mira y de pronto no ve que compagine lo que yo estoy diciendo de cómo es Dios con mi situación. Porque la adoración genuina no depende de lo que Él haya hecho por mí. Amén. Eso es
La adoración genuina es por lo que Él es, independientemente de si lo ha hecho por mí. Mientras que la alabanza es por lo que Él ha hecho. Acuérdese el ejemplo de que hizo los tacos, entonces la alabo por cómo le quedan los tacos. Con Dios yo lo puedo alabar diciendo las cosas que Él ha hecho. Me libertó. Cada vez que usted dice que Dios me libertó, que Dios me sanó, que Dios me sacó de las garras del enemigo. Cada vez que usted dice cosas que Dios ha hecho por usted, usted lo está alabando. Amén. Vamos a Juan capítulo 4 y hoy, para permitir que pudiéramos avanzar más rápido con las citas, las tenemos también todas para proyectar. Las preparamos con antelación. Juan 4:20 dice: Jesús le dijo a una mujer samaritana. ¿Se acuerdan una vez que Jesús se encontró con una samaritana que había tenido 5 maridos y el que tenía ahora, o sea, el sexto, tampoco era el de ella? Jesús le dijo a ella le dice a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes los judíos, vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte donde estamos hablando ahorita, ni en Jerusalén donde los judíos dicen que hay que adorar, adoraréis al Padre. En el versículo 22 Jesús le dice vosotros a la samaritana, y está incluyendo a todos los samaritanos porque dice ustedes, dice vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros los judíos adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, de estos versículos que acabamos de leer, yo saqué varias cosas que encontré. Judíos y samaritanos tenían claro que la adoración era a Dios, ¿sí? B, podemos llegar a convertir la adoración en cosa de un lugar. O sea, usted y yo podemos pensar que la adoración es para cuando vengo acá o cuando voy allá, en tal lugar adoro, ¿sí? Y esto es algo que Jesús está hablando, porque la mujer le dice: nuestros padres, o sea, los samaritanos, dicen que hay que adorar en este monte. Los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén. Pregúnteme por qué en Jerusalén. Porque en Jerusalén quedaba el templo. En Jerusalén quedaba el templo. Entonces los judíos decían: para adorar hay que ir a Jerusalén porque ahí está el templo. Y entonces la pregunta es: ¿y si nos sacan de Jerusalén, dejamos de adorar a Dios? Y si no puedo venir al templo, entonces dejo de adorar a Dios. Y si a alguien le toca irse para otro lado, o si lo secuestran, ¿va a dejar de adorar a Dios? ¿Sí me explico? O sea, nosotros en nuestra mentalidad humana tenemos metido en la cabeza y podemos convertir la adoración en algo de un lugar. Otra cosa que encontré en esos versículos es que para adorar de verdad necesitamos conocerle. Si no conocemos a Dios, le vamos a ofrecer lo que Él no quiere. Ejemplo, si usted no conoce a alguien, entonces usted le va a regalar cosas que ese alguien de pronto no le guste. ¿Sí? Entonces, usted está en otro país y va a viajar a este país a visitar a su familiar y se va por allá y compra un perfume caro, costoso, y invierte un dinero, gasta tiempo, y luego cuando llega y le regala el perfume y la persona le dice muchas gracias, y luego cuando ya usted no está por ahí lo huele y dice: bonito el detalle, pero el perfume está a mi gusto, ¿no? A mi gusto está feo el perfume que me dio.
y la persona no sabe si aplicárselo por cariño, por todo el esfuerzo que hizo el que le trajo el perfume, pero después de 2 días de estarlo usando dice, no, es que no me gusta, no lo soporto. ¿Qué pasa? Puede tener todo el amor del mundo para traerle el perfume, pero no le dio, como dicen por ahí, no dio en el clavo en qué era lo que le gustaba a la persona para poderle dar lo que era. Entonces, lo mismo nos puede suceder con la adoración. Si no conocemos a Dios, podemos empezar a hacer cosas para Él, que Él desde allá arriba diga, pues qué bonito como se está esforzando, pero eso no es lo que yo le pedí. Eso no es lo que yo quiero que Él haga por mí. ¿Sí? Entonces, ahí el Señor le dice a la mujer, ustedes adoran lo que no saben. O sea que yo puedo estar haciendo culto y un ritual o... ¿Cuántos han visto gente que hace cosas supuestamente para Dios en muchas creencias? Usted no ha visto que hay creencias de gente que se golpean, se laceran. Yo no sé si en México lo han visto, en Colombia también yo lo he visto. En varios países hay gente que hace como penitencias supuestamente en adoración a Dios. Y yo me pongo a pensar, si supieran que Dios no está pidiendo eso, ¿sí me explico? O sea, la persona lo puede estar haciendo con amor y todo, pero en su ignorancia lo hace mal. Mal porque a Dios no es que le esté agradando eso que la persona está haciendo. Entonces necesitamos conocer a Dios para poderle ofrecer una adoración como Él realmente la quiere. Los samaritanos conocían menos de Dios y aún así trataban de adorar. ¿Sí? Y lo otro que también encontré en esos versículos que leímos es que la verdadera adoración es en el espíritu y en verdad. Y si usted se fija, el capítulo 4, que es el que estamos leyendo, que habla de la adoración, hay algo muy particular, es que el capítulo anterior del Evangelio de Juan, que es el capítulo 3, el Señor Jesús habló con un hombre que se llamaba Nicodemo. Fíjese que 2 sermones muy importantes, uno sobre el nacer de nuevo, se lo dio a un hombre que se llamaba Nicodemo, y el otro mensaje muy importante se lo dio a una mujer que era la samaritana sobre la adoración. Si yo hubiera sido el Señor Jesús, yo habría escogido cuando habían miles de personas para predicar el de nacer de nuevo, y otro lugar también donde hubiesen miles de personas para predicar sobre la adoración. Pero sabe que Jesús escogió cuando había una persona para hablarle del nuevo nacimiento y cuando había una mujer para hablarle de la adoración. Amén. O sea, 2 sermones importantísimos se lo dio así, sentado con una persona, hablando con una persona. Entonces, en el capítulo 3, él le dice a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver ni entrar en el reino de Dios. Y le dice cómo es que se nace de nuevo. Se nace de nuevo naciendo del agua. El agua es símbolo de la palabra. Dice, y del Espíritu. Entonces, cuando yo nazco de nuevo, es por la intervención de la palabra de Dios en mi vida y el Espíritu Santo tomando esa palabra y haciéndola una realidad. Por eso la primera vez que una persona como que entiende la palabra de Dios es porque alguien está predicando o le sale un versículo o escucha en algún lugar, pero también el Espíritu Santo está obrando y convenciendo a esa persona de pecado, de justicia, de juicio con esa palabra. Entonces ahora en el siguiente capítulo, en el 4, Jesús le dice a la samaritana que para adorar a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. O sea que una persona para de verdad adorar a Dios necesita nacer de nuevo. Digo, para de verdad adorar a Dios. Porque si no, estaríamos haciendo un ritual, estaríamos haciendo una práctica. Como que vi que el otro hace eso, entonces yo también lo hago, pero no entiendo realmente que yo era un pecador que estaba perdido y que Él me salvó, me redimió, me cambió. ¿Sí? Amén. Amén. Ahora, en el Antiguo Testamento, la adoración estaba muy ligada
al sacrificio. ¿Cuántos saben eso? Es más, si usted lee en Génesis capítulo 22, versículo 5, ¿usted se acuerda cuando eso está hasta en las películas en Semana Santa? La gente, hasta los que no son cristianos, se han visto esa película de Abraham, cuando Dios le habla y le dice, sacrifícame a tu hijo. ¿Sí se acuerda? En el versículo 5, Génesis 22, 5 dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho, o sea, Isaac su hijo, iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿De qué adoración estaba hablando Abraham? ¿Qué le había pedido Dios que hiciera? Sacrifícame a tu hijo. Obviamente todos nosotros hoy en día sabemos que Dios, cuando ya él vio que Abraham de verdad le había sacrificado a su hijo, en su corazón lo detuvo y no dejó que efectuara físicamente, porque ya sé que no me has negado ni aún a tu hijo único que tienes, ¿sí? Entonces, nosotros hoy en día entendemos, pero en ese momento era mucho más difícil, ¿no? Abraham está diciendo, subiremos allí, iremos hasta allí y adoraremos. ¿Qué está diciendo? Yo voy a ir a sacrificar. Es que la adoración en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, estaba muy relacionada con el sacrificio. En Génesis 3:7, si usted se fija, ¿se acuerda cuando Adán y Eva pecaron? Después de que pecaron, dice que se abrieron sus ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos y tuvieron vergüenza. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, de Adán y de Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Antes ellos hablaban con Dios, tenían comunión con Dios. Pero cuando pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos, sintieron vergüenza, ahora se dan cuenta que Dios está por ahí, y cuando oyen que Dios está por ahí, ¿qué hacen? Se esconden, porque el pecado es una barrera. Sí, por eso es que cuando usted está haciendo algo mal o se está cediendo a la tentación, luego usted se arrodilla a orar y usted se acuerda es de lo que está haciendo mal y no sabe si hablarle o no hablarle a Dios, ¿sí? Pero mire lo que dice en el versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Túnicas de pieles de quién? De un animal. ¿Qué tuvo que haber ahí? Un sacrificio, la muerte de un animal. Y todo esto representando ¿qué? Que en el futuro, para que usted y yo pudiéramos tener comunión con Dios, alguien iba a tener que morir y tenía que suceder un sacrificio. ¿Y quién iba a ser? Jesús. Iba a ser ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, alguno de ustedes puede estarse preguntando, hermano, ¿y por qué hoy en día ya no adoramos sacrificando animales? O sea, ¿por qué ya hoy no traemos aquí corderitos, ovejitas para sacrificar como culto de adoración a Dios? Esto aparece en Hebreos capítulo 7, versículo 26. Hebreos 7, 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cuál? Hablando de Jesús. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, Jesús se ofreció a sí mismo
como sacrificio, como en lugar de ese animal, una vez y para siempre por nuestros pecados. Y así usted y yo podemos adorar al Padre con libertad. Ahora mire lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Dice, el día siguiente vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es que ya nosotros no hacemos sacrificio de animales, porque Jesús fue el que murió una vez y para siempre. Ya cuando el Padre nos mira y de pronto va a haber pecado en nosotros, ¿qué es lo que nos cubre de ese pecado? La muerte de Jesucristo, su Hijo y la sangre que Jesús derramó. Amén. Amén. Por eso ya no hay que hacer esos sacrificios para adorar a Dios. Entonces, otra pregunta. Hoy que Jesús ya pagó el sacrificio, ¿cómo podemos adorarlo y cómo podemos alabarlo? Sí, porque ya le dije que con animalitos no. ¿Cómo podemos hacerlo hoy en día? Podemos hacerlo con palabras de reconocimiento de lo que Él es y ha hecho. Entonces, con palabras, diga conmigo, con palabras. Entonces, yo puedo adorar y alabar a Dios con palabras. ¿Con qué más? Con canciones de reconocimiento de lo que Él es y de lo que Él ha hecho. Por eso hablamos de canciones o cánticos o himnos de alabanza y de adoración. Es decir, que expresan lo que Él es o lo que Él ha hecho. ¿Con qué más? Usted dice, hermano, bueno, ya eso ya lo sabía. Sé decirle cosas bonitas a Dios de lo que Él es y de lo que Él ha hecho, y sé cantarle cosas bonitas a Dios. Pero también lo puedo hacer por medio de posturas de reconocimiento y también a través de actos de obediencia. Hay algunas partes donde la Biblia dice, por ejemplo, que una persona estaba delante de Jesús y dice, y lo adoró. Y uno se queda pensando, bueno, y lo adoró, pero ¿cómo lo adoró? También se puede adorar con posturas. Usted dirá, ¿a qué se refiere posturas? Por ejemplo, cuando yo me levanto, quizás estoy solo en mi casa, no hay nadie, no hay ningún hermano mirándome, no está el pastor, no hay nadie. Y de pronto yo me levanto y cierro mis ojos y levanto mis manos. Estoy alabando o adorando a Dios. ¿Sí? También la Biblia habla de esa expresión y lo adoró en el Nuevo Testamento que fue escrito en griego. Aparece una expresión que dice proskuneo, que se refiere a postrarse. ¿Cuántos han visto cómo se postran los musulmanes? ¿Sí? Que ponen algo así en el piso y se postran así como de rodillas y así hacia el frente. Esa es la palabra en griego proskuneo. Por ejemplo, la mujer sirofenicia, cuando el Señor le dice que no es lícito dar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. En ese caso aparece ahí que ella se postró y le dijo, pero aún los perrillos, ¿sí? Ella hizo esa posición de proskuneo, o sea, lo adoró. Y eso es lo que yo le quiero invitar a usted, a que no solamente sean palabras o no solamente sean canciones, que es la más común. O sea, usted le dice a alguien hoy en día, adore a Dios o alabe a Dios, y van y buscan un teléfono o un computador o un dispositivo para poner una canción y poder adorar o poder alabar. Pero ¿qué si usted no tiene nada de eso? Tenemos nuestra voz. Podemos cantarle, podemos decirle. Y si usted no puede ni siquiera hablarlo, decirlo, cantarlo, usted puede con sus manos, con su cuerpo. ¿Sí? Cuando usted está enfermo, cuando no tiene voz, usted se postra y lo adora. Él sabe lo que usted está pensando y lo que usted está sintiendo cuando usted está tomando esa posición. Y también le dije los actos de obediencia.
Es decir, una vida verdadera de adoración no es solamente que yo venga y cante y cante y cante, diga te amo Dios, te adoro Dios, pero luego Dios me pide que haga algo y no lo hago. Entonces fue puro bla, 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 como dicen por ahí, o pura, digo que lo amo, digo que lo adoro, pero cuando tengo que hacer algo por él, ya no lo hago. Entonces la verdadera adoración también tiene actos de obediencia. Ahora vamos a correr y vamos a ver qué beneficios tiene adorar y alabar a Dios. Adorar y alabar a Dios me da el enfoque correcto. Es decir, pone mi mirada en Dios. Y, por ejemplo, si yo tengo un problema, ¿cuántos han tenido o tienen problemas? ¿Sí? De diferente clase. Cuando usted tiene un problema, usted ve el problema. ¿Por qué se llama problema? Porque usted lo ve que es difícil. ¿Sí? Pero cuando yo adoro y alabo a Dios y digo que Él es grande, que Él es soberano, que no hay nadie más grande que Él, empiezo a ver desde la perspectiva correcta. El problema es chiquitico al lado del Dios que yo tengo. Entonces, el beneficio de adorar y alabar a Dios es que me da la perspectiva correcta, me enfoco en Dios y veo a Él como Él es, que es grande, y los problemas, las situaciones las veo pequeñas. Otro beneficio de adorar a Dios es que nuestra fe será fortalecida, y esto aparece en Romanos 4:19. ¿Cuántos quieren que su fe sea fortalecida? Dice, y no se debilitó. ¿Quién? Abraham, en la fe, al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo se fortaleció en fe? Dando gloria a Dios. Entonces, cuando usted en todas las situaciones de la vida le da gloria a Dios, usted se fortalece en fe. Otro beneficio de alabar y adorar a Dios es que me ayuda a ser agradecido. Los seres humanos por naturaleza tendemos a ser desagradecidos, pero cuando yo practico la adoración y la alabanza misma me arrastra hacia el agradecimiento. ¿Cuántos quieren ser agradecidos? Amén. Alabemos y adoremos a Dios. Otra cosa es que la adoración y la alabanza nos hace desear ser como Él. Cuando usted dice Dios es bueno, Dios es amoroso, usted comienza a decir los atributos y cómo es Dios, entonces usted comienza a ver eso como algo bonito, que yo quiero parecerme a Él. Y escuche esto, yo el otro día escuché que alguien decía que comenzamos a parecernos a aquello que adoramos. Por eso la gente que son fans, ustedes han visto que hay gente que son fans de X o Y cantante y son locos con ese cantante y tienen afiches de ese cantante y todo el tiempo están buscando en las redes sociales qué hizo el cantante y idolatran a ese cantante. Al poco tiempo, ¿cómo lo ve usted? Haciéndose el mismo peinado del cantante, poniéndose la misma ropa que usa el cantante, diciendo las mismas palabras que dice ese cantante, porque cuando esa persona se convierte en el objeto de mi adoración, yo quiero parecerme a esa persona. Cuando yo adoro a Dios y digo tantas cosas hermosas de Dios, yo quiero parecerme a Él. ¿Cuántos quieren parecerse a Él? Aleluya. Otra cosa que hace, otro beneficio de adorar y alabar a Dios es que confundimos al enemigo. Diga conmigo, confundimos al enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo dice, uy, ya lo tengo, mire, tiene problemas y lo vi que está estresado. Él cuando se siente así, hace tal cosa. Porque él nos analiza, ¿sí? Las tinieblas, los demonios nos analizan. Cuando él está estresado, está deprimido, tiene problemas, hace esto, deja de hacer lo otro.
Pero de repente usted comienza a decir, aleluya, te alabo Dios, te bendigo. Entonces eso lo confunde porque, acuérdese, el enemigo no puede leer nuestra mente. Solamente puede analizarnos por lo que hacemos y por lo que decimos. Pero lo que está aquí dentro, ¿quién es el que lo conoce? Dios. Entonces, cuando yo empiezo a decir alabanzas y adoraciones, el enemigo se confunde. Amén. En Segunda de Crónicas 20:16, y estos son las últimas citas y los últimos puntos para concluir. En Segunda de Crónicas 20:16 dice: mañana descenderéis contra Amón y Moab. Eran dos naciones contra las cuales tenían que pelear, ¿sí? O sea, había guerra. Diga conmigo, había guerra. Tenían que pelear contra Amón y Moab. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. O sea, ustedes esta vez no van a pelear. Ustedes van a ver cómo Dios los salva. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Versículo 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Versículo 21. Habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a otros. ¿Cómo fue la profecía que se les había dado? Ustedes no van a tener que pelear. ¿Qué hicieron ellos? Salieron a la batalla, pero no tuvieron. ¿Qué fue lo que hicieron? Alabaron, adoraron. ¿Quién sale a una guerra cantando? Cierto que nosotros, cuando nos imaginamos, y si nos imaginamos en el mundo espiritual, decimos, hermano, hay guerra y lucha. Uno se imagina ayunar, vigilar, leer la Biblia y orar, pero uno casi nunca se imagina, uy, voy a cantarle al Señor. Uno no se imagina, voy a alabarle, voy a decirle que Él es bueno, que Él es maravilloso y que gracias porque está conmigo. Pero cuando uno alaba, el enemigo se confunde, y aquí dice que entre los mismos enemigos que venían contra ellos, resultaron ellos emboscándose a ellos mismos y peleándose entre ellos mismos. Y lo que tuvo que hacer el pueblo de Dios fue ir a recoger el botín. Entonces, ¿cuántos quieren que el enemigo se confunda? Es hora de que empecemos a alabar y adorar a Dios. Amén. Y por último, otro beneficio de alabar y adorar a Dios es que la adoración y la alabanza atraen la manifestación de Dios. ¿Cuántos quieren que Dios se manifieste? Amén. ¿Sí? Dios está aquí. La palabra dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, Él está allí en medio de ellos. Pero a veces Él está, pero no lo sentimos, no nos damos cuenta. Pero ¿cuántos quieren sentirlo? O sea, no solamente saber que está ahí, sino experimentarlo, que se manifieste. Eso se logra a través de la adoración y la alabanza. Salmos 22:3. Estas son las últimas tres citas que le van a aparecer allí. Salmos 22:3, y ya con esto terminamos. Dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. O sea, Dios es santo, pero Él habita en medio de las alabanzas de Israel. En Sofonías 3:14, ahí también aparece en pantalla, dice: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Israel. Jehová ha apartado tus juicios,
ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti. Poderoso, él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Cuántos quieren que Dios se regocije sobre usted con cánticos? ¿Dónde están los cánticos? Entonces algunos dicen, bueno, los cánticos están en el templo cuando venimos y cantamos, pero ¿usted solamente quiere que Él se manifieste en el templo o quiere que Él se manifieste en... ¿Sí? Entonces a veces pensamos que tiene que haber otro mirándome para yo cantar, porque si nadie me está mirando, entonces ¿para qué canto? Ah, yo pensaba que usted le cantaba era a Dios. ¿Sí me explico? Le cantamos y alabamos y adoramos es a Dios, y cuando lo hacemos, Él se regocija sobre nosotros. Y el último, Salmos 32:7. Salmos 32:7 dice: tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Escuche esto. Con cánticos de liberación me rodearás. Ahora, hay gente que lo interpreta de una forma, y es que cuando la persona esté en angustia, Dios lo va a rodear con canciones. Pero a mí me pareció más lógico, si lo analizamos bien, lo que está diciendo: con cánticos de liberación me rodearás, porque yo estuve leyendo este mismo versículo en muchas versiones y en algunas decía: cuando cantes cánticos de victoria, el Señor estará rodeándote. ¿Qué quiere decir? Estoy en medio de un problema. ¿Cuántos? Ya varios dijeron que tienen problemas o de vez en cuando se aparecen problemas en su vida, ¿cierto? En medio de esas circunstancias yo necesito que Dios sea mi refugio, o sea, el lugar donde yo puedo esconderme y estar protegido. Entonces, en ese momento de esa angustia, yo empiezo a cantar cánticos de liberación, de victoria, y Él me rodea, Él se manifiesta, en otras palabras. O sea, en medio de esa dificultad, cierto que usted, el día que usted ve que viene alguien a asaltarlo y usted ve que saca un arma, usted lo último que se le ocurre es comenzar a cantarle al Señor. Sí, a usted se le ocurre sangre de Cristo, se le ocurre reprendo al diablo. Sí, a usted se le ocurren muchas cosas, y tenemos que reconocer que se nos ha olvidado el poder tan maravilloso que se manifiesta de Dios cuando lo alabamos, lo adoramos y lo exaltamos. Amén. Porque Él se manifiesta. Acuérdese lo que decía en el anterior versículo en Sofonías, que dice: se regocijará sobre ti con cánticos. Cierre sus ojos y oremos y digámosle: Señor, yo quiero ser alguien que tiene esas rutinas espirituales. No solamente tener la palabra, no solamente meditar en ella, no solamente orar, sino que también pueda alabar y adorar tu nombre con palabras, con posturas, con actos de obediencia. Señor, que se rompa toda esa carnalidad que me dice que tengo que buscarles solución a los problemas por mis propios medios, y que yo pueda sacar un momento y decir: bueno, no le he encontrado solución a esta situación, pero me voy a ir a adorar. Me duele el cuerpo, hay enfermedad, hay diagnósticos, hay situaciones, ya no tengo trabajo. No sé cuál sea la situación en la que usted esté atravesando, pero que usted diga: Señor, en medio de esa situación, te voy a alabar, te voy a bendecir. Job, en medio de su situación, confundió al enemigo. Porque cuando ya la situación no podía ser peor, y el enemigo dijo: listo, ya lo tengo aquí, ahora sí va a blasfemar, va a pecar contra Jehová, porque va a decir que Dios es malo.
Y Job en ese momento dice, tráiganme un cincel porque voy a decir algo muy importante. Y Satanás estaba esperando que él maldijera a Dios. Satanás estaba esperando que él hablara contra Jehová. Pero en ese momento Job comienza a decir cosas que el enemigo queda confundido, porque ¿cómo así que Job no habla nada malo, sino que pide un cincel para decir que Dios es bueno, para decir que Él ha quitado, pero Él quita y da? Sea el nombre de Jehová bendito, sea el nombre de Jehová exaltado. En esta hora yo le invito para que usted con sus propias palabras le diga, Señor, gracias. Gracias por todo lo que me has permitido. Gracias por lo que me gusta, pero también gracias por lo que no me gusta. Gracias por los problemas que he tenido. Gracias por las situaciones por las que he pasado. Te alabo porque tú eres bueno. Te bendigo, te exalto, te adoro porque no hay nadie como tú. Tú eres hermoso, tú eres maravilloso. En medio de mis situaciones puedo decir que tú eres mi Dios, mi Padre, y que no hay nada que el enemigo pueda hacer que vaya a robar esa alabanza y esa adoración. Pablo y Silas estaban presos en la cárcel en Filipos, y a medianoche, mientras todos los presos, quizás algunos quejándose, otros llorando, otros sin saber qué hacer, pero de repente los presos comienzan a oír a Pablo y a Silas, que dice la escritura que oraban y cantaban. Alababan a Dios en medio de esa situación del dolor, porque habían sido lacerados, latigados, quizás tenían fiebre, tenían heridas, quizás estaban con sus pies en el cepo, atados con cadenas, pero ellos en ese momento comenzaron a alabar y adorar a Dios. Yo creo que en ese momento hubo una confusión para muchos, el enemigo incluso, pero de repente vino la manifestación de Dios. Y dice que la cárcel temblaba y se abrieron los cepos, se cayeron las cadenas, y todos, no solamente Pablo y Silas, sino todos los que estaban en la cárcel comenzaron a ser liberados. Y eso es lo que va a suceder si nosotros aprendemos a alabar y adorar a Dios en medio de los problemas, de las dificultades. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Permite que sea una realidad en nosotros. En el nombre de Jesús, que podamos pelear nuestras batallas a través de adoración y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, si hay peticiones en este lugar, yo te pido